Bienvenido a otro episodio más de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y esta vez tengo un episodio práctico. Quiero que esta sea una de las herramientas que tengas a tu disposición en tu cajón de herramientas. Herramientas como es el journaling, ir a terapia, tapping, Access o cualquier otra herramienta que tú utilices. Y en esta ocasión será un podcast para guardar en tu lista de esas herramientas que puedes utilizar cada vez que aparezca el miedo al que dirán. Porque fue algo que a mí me costó y me ha costado trabajar. Y para grabar esto, de hecho, busqué muchas de mis notas en mis journals y muchas notas que he ido juntando y acumulando en mis años de terapia. Muchas de estas notas, ahora que las vuelvo a leer, me dieron perspectiva de todos estos miedos que tenía, de las frases que me decía y todas estas ideas tan catastróficas que aparecían en mi mente. Y quiero compartirte cuáles eran esos miedos, quiero darte ejemplos y en qué terminaron con el paso de los años, en qué terminaron esos miedos. Como lo he dicho en otros episodios, muchas veces necesitamos darle a nuestra mente y a nuestro cerebro evidencia, porque vamos acumulando experiencias y situaciones y aprendizajes, pero lo que nosotros vemos o pensamos no es nunca la verdad absoluta. Y parte de estar mejorando como persona, creciendo y expandiéndote para cumplir metas, para ampliar y hacer espacio para recibir más dinero, para impactar a más personas, para buscar lo que te llena, parte de eso también es aceptar que lo que sabemos es subjetivo y que siempre hay otro lado de la moneda. Y una de mis mejores transformaciones que he tenido, honestamente, fue cuando reconocí que vas a tener una mejor vida, cuando te das la oportunidad precisamente de repensar y de reconsiderar lo que ya has aprendido, cuando vuelves a desafiar tus ideas, tus creencias en todos los aspectos y áreas de tu vida. Así que hoy quiero darte evidencia nueva de lo que fueron mis miedos y qué terminó pasando a futuro. Porque creo que esto nunca lo he contado. Yo empecé lanzando mi primer libro hace 5 años exactamente, en enero 2019, con miedo, pero no significa que empecé en el instante en el que se me ocurrió hacerlo en 2019. No fue como que de la noche a la mañana haya dicho, ¿será que hago esto? ¿Será que escribo un libro y será que lo publico? ¿Será que lo comparto en redes sociales con mi nombre y en mi cuenta y con mi cara y lo hago al día de mañana? No fue como que solo se me ocurriera y lo hice y ya, porque eso fue en 2019, pero mucho antes, mucho tiempo atrás, claro que ya se me había ocurrido antes, porque cuando yo era más chico ya existía Facebook, ya existía Instagram, ya existían los blogs, ya existía YouTube, y me acuerdo perfecto que desde 2010, o sea, hace 14 años, 9 antes de que empecé, desde entonces yo veía a las personas de otros países escribir y hacer sus blogs y grabar videos para YouTube y subir sus reflexiones. Desde ese entonces, 2010, ya escuchaba podcast y veía cómo las personas que seguía compartían su camino de desarrollo personal y cómo sacaban libros y daban servicios y lanzaban productos. Y claro que en mi país, en México, esto aún no llegaba. Ni siquiera creo que estaban las plataformas de podcast como las conocemos hoy. Y me acuerdo perfecto que tenía que descargar los archivos de audio de mis podcasts favoritos en MP3. Los descargaba y los escuchaba en mi iPod o en mi celular o directo en la computadora. Y desde 2010 ya quería hacerlo. Y de hecho hice una cuenta que ya existía Instagram en ese entonces. Y me acuerdo perfecto que lo platicaba con mi mejor amigo y nos decíamos, es que sí, hay que hacer nuestras cuentas para compartir fotos y frases y usar estos hashtags y contar cosas de nuestra vida, pero tiene que ser secreto. Nadie puede saber que eres tú, nadie puede saber que eres yo, nadie puede enterarse, porque imagínate qué pasaría si los demás se enteran. Y entonces con esta cuenta secreta no podía dar ninguna pista en mis blogs ni en mis fotos de que era yo, ninguna pista de dónde vivía, porque qué tal si alguien me descubría y qué tal si unía las pistas y se daban cuenta de que la persona detrás era yo, y esa persona que lo descubriera se lo iba a pasar a mis otros conocidos y se iban a burlar, porque nadie más estaba haciendo eso. Si apenas estaba empezando en otros países, aquí claro que no había ni pistas de que eso venía. Y entonces entre ellos se iban a decir, pero ¿quién se cree? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere hacer? Es un payaso, ¿ya viste lo que está subiendo? ¿Ya viste lo que está escribiendo? Y claro que después de mucho tiempo con esta cuenta, ni siquiera lo seguí y la borré. Y ahora pienso cuánto tiempo pospuse esto que tanto quería hacer, cuántos años dejé pasar porque el miedo al que irán fue mucho más grande. Porque a ver, claro que ahorita estoy demasiado feliz con lo que he hecho, con lo que he lanzado, con todo esto que se está construyendo como parte de Alfonso Aguirre Corp, pero al mismo tiempo pienso que hubiera pasado si hubiera empezado antes, que hubiera pasado si empezaba ahí en 2010, cuando ya había personas también haciéndolo, pero cuando me ganó el miedo. No llevaría 5 años de experiencia y de crecimiento, llevaría 10.
No, llevaría 14 años de experiencia. Y no puedo imaginarme la cantidad de impacto, la cantidad de dinero, la cantidad de vidas que esta empresa estaría impactando si en lugar de 5 años ya tuviera 14. Porque con los resultados que tengo ahora, tendría más del doble, más del triple, sería 10 veces más. Y fueron años de oportunidades desperdiciadas. Cuando finalmente lo hice ya en 2019, cuando empecé, fue como, ok, esta es una segunda oportunidad. No te puedes rendir, no puedes hacer caso a esa voz. Tienes que enterrar esas ideas que te dan miedo, tienes que hacerlas más chicas porque no te puedes esconder toda la vida. Y me repetía mucho, a ver, tienes que desenterrar y dejar de esconder lo que sí quieres hacer y dejar de esconder ese sueño y dejar de enterrar esa intención porque llevas 10 años sabiendo que quieres hacerlo. Y eso sí se lo he contado en otros episodios, cuántos años tardé en escribir mi primer libro. Y en parte era porque no tenía el método y no tenía la metodología para organizarme o para planificar un libro, pero también era porque me repetía que no estaba listo, que aún no era mi momento. Pero, a ver, honestamente, parte de no encontrar la manera para escribirlo y posponerlo tantos años y no obsesionarme con aprender a hacerlo y no meterme a entrenamientos y trainings fue porque me daba miedo, y no estar listo para mí era mi manera de ocultarme a mí mismo que sí tenía miedo, que tenía miedo a que si escribía un libro, ¿qué iban a decir los demás? ¿Qué iban a pensar en mi universidad? ¿Qué iban a pensar mis amigos? ¿Qué iban a pensar en mi familia? ¿Qué iban a pensar mis maestros? Que en ese entonces era mi mundo. Y ahora veo cómo cada año que dejé pasar fue un año perdido. Porque de todas formas, aunque entierres el sueño, ahí sigue. Y es raro porque aunque lo entierras, sabes que algún día lo harás. Algún día vas a dejar el miedo y lo vas a llevar a cabo. Y podemos estar seguros de que en algún momento lo vas a hacer, te vas a lanzar y lo vas a cumplir. Pero a esa versión tuya futura en 5 años, en 10 años, en 15 años, le va a pesar no haber empezado antes. Cuando tu yo del futuro vea lo que ya lograste y los resultados que estás obteniendo, se va a cuestionar por qué no empezaste antes. Y aquí se trata de decidir y de tener objetividad, porque lo que importa es qué decisiones tomamos hoy, no en 2 años, no en 5 años, no en 10 años, hoy. Y qué semillas vamos a plantar, qué semillas nos vamos a sembrar, porque lo que sembremos hoy es lo único que sí vamos a poder nutrir y que sí vamos a poder crecer y cosechar en el futuro. Y tal vez hoy sí es muy fácil decir, ok, tal vez no estoy lista, tal vez no estoy listo. Honestamente, sí me preocupa lo que van a decir, y al no empezar hoy, está bien, me estoy ahorrando las críticas. Qué alivio porque me estoy evitando el juicio. Qué tranquilidad porque hoy estoy en paz y nada que me dé nervios y nada que me dé miedo. Pero ¿en qué resultan al final esas decisiones? ¿En qué resulta estar ahorrando eso? Porque los años siguen pasando y no decidir ir por lo que quieres puede parecer una muy buena idea, porque sí te estás ahorrando las críticas y esas sensaciones incómodas, pero ¿cuál es el costo de oportunidad? Cuando yo tenía esta cuenta secreta, el tiempo que duró, yo sentía que tenía como una doble vida y que tenía partes de mí que tenía que esconder y cuidar de que no se me saliera nada de lo que me gustaba y nada de lo que publicaba con las personas que tenía a mi alrededor, porque me daba miedo que descubrieran que yo hacía esos escritos o que yo tenía esa cuenta sin mi nombre en el que publicaba los libros que leía y las cosas que compartía. Y en esto que se volvió como una doble vida, también sentía que platicaba de temas con mis amigos, con mis conocidos, en mis clases, de temas que probablemente a ellos también les llamaba la atención, pero después llegaba a mi casa y era como, ok, ya puedo leer ahora sí los libros que sí me gustan, ya puedo escribir lo que sí pienso, lo que sí opino, ya puedo ver yo tranquilo y a gusto este documental que me inspira. Pero esta doble vida me quitaba demasiada energía, me cansaba, me quitaba vida, porque siempre toma mucha energía esconder una verdad. Ocultar una parte de ti nunca es sostenible a largo plazo, porque es cansado. Es como decir una mentira. Tienes que estar como pensando que le dijiste a alguien y tienes que acordarte que dijiste y estar como que con los ojos muy abiertos para que no te descubran. Pero qué cansado decir mentiras, qué cansado vivir esa vida. Cuando puedes decir siempre la verdad, cuando puedes mostrar y elegir y decidir lo que sí es verdad y real y lo que te gusta. Porque estaba esta identidad tratando de encajar todo el tiempo, lo que todo el mundo conocía, y en esta otra cuenta sí mostraba mi verdad, pero estaba oculta. Y al estar haciendo algo chiquito con esta energía de que lo quieres esconder, de que nadie te puede descubrir, termina drenándote. Y un proyecto
negocio jamás va a prosperar hecho con esa energía, porque la energía y las intenciones con las que tú haces las cosas, tú lo sabes, eso siempre se transmite en eso que estás haciendo. Por eso hay arte que te mueve cuando está hecho con las intenciones correctas, por eso hay canciones que te pueden poner triste porque están hechas con esa energía. Hay libros y películas que te inspiran y que te hacen sentir emocionada y emocionado con ganas de comerte al mundo, porque con esa energía uplifting que te levanta los ánimos fue con la que está hecha. Por eso puedes ver personas y puedes ver empresas y puedes ver marcas y productos que las ves y dices, wow, qué increíble. Y muchas veces ni siquiera vas a comprar o vas a adquirir un servicio, pero cuando tú lo ves, sabes reconocer que está hecho con una buena energía y sonríes y te da gusto que esa persona lo esté haciendo y te da gusto que le esté funcionando y que le esté yendo bien. Pero lo contrario, algo hecho desde el miedo, algo hecho desde pensando en chiquito, jamás va a llamar tu atención, jamás va a conectar, porque no tenía esa intención detrás. Ahora que puedo ver después de tanto tiempo y con mucha perspectiva, es que en 2010 renunciar a mi sueño sí sonó cómodo, sonaba cómodo y siempre va a ser lo que de alguna manera al corto plazo te da paz. Y si te repites a ti misma y a ti mismo, sí, es que no estoy lista, no estoy listo, y eso sí te hace sentir muy bien en el momento, pero pasa el tiempo y no es nada cómodo cargar con ese peso de tu potencial desperdiciado. No es cómodo seguir cargando con las cosas que querías hacer, con las cosas que querías intentar. No es nada cómodo que mientras pasan más días, más meses, más años, más décadas, como en mi caso, que sí pasó casi una década, cargar con que otros están empezando lo que tú tanto querías hacer y estarte preguntando por qué tú no pudiste hacerlo, por qué no pudiste empezar. Porque la única y el único que va a cargar con esas vidas que no llevaste a cabo, con esos caminos que no tomaste, eres tú. El primer libro que leímos en mi book club, en mi club de libros, fue La Biblioteca de la Medianoche. Y desde entonces no se me ha olvidado cómo Nora, la personaje principal de esa historia, quería hacer muchas cosas diferentes, pero no hizo ninguna. Y no se me olvida cómo a lo largo de la historia que presenta el libro, spoiler, Nora se muere, eso sucede en las primeras hojas, así que no es tan spoiler. Nora va explorando cómo hubiera sido su vida si se hubiera atrevido a tomar decisiones. Y en un capítulo es escritora famosa, en otro es investigadora y exploradora en la Antártida, y en otra vida es cantante y estrella de la industria de la música, en otra es conferencista y viaja a todas partes del mundo para compartir sus palabras y su mensaje, en otra vida es mamá, y al experimentar todas estas vidas que pudo haber tenido, se da cuenta y empieza a entender cómo la búsqueda de encajar y perseguir la perfección y dejar que sus miedos fueran más grandes, el miedo a equivocarse, el miedo al que dirán, al hacerles caso, dejó de vivir realmente lo que ella quería hacer. Y se me quedó tan grabada esta historia y me acordé de cuando me sentía igual que ella. También se da cuenta en la historia que no importaba qué camino tomara, no importaba a qué se dedicaba, si era famosa o si se dedicaba a una de sus pasiones en su ciudad o en su comunidad, la vida de todas formas estaba llena de retos e imperfecciones y cosas que mejorar y cosas que aprender, y como sin importar qué vida tomara o qué vida experimentara, todas tenían oportunidades para crecer, para aprender, para seguirte autodescubriendo. Y al final todo eso fue parte de su imaginación, como en un sueño en el que exploraba todas esas posibles vidas, pero al final, en la vida real, ella estaba cargando con el peso tan gigantesco de no haber elegido ninguna de estas vidas, porque tenía miedo. Y eso también pasa en la vida real. Eso también nos pasa a nosotros y me pasó a mí. Y ese libro conectó tanto conmigo porque me pude identificar con toda esa historia completa. Porque la mente lógica, el ego, te puede engañar y te puede tratar de proteger de sensaciones incómodas y siempre te va a engañar diciéndote que aún no es tiempo, porque la mente lógica no tiene evidencia de otra cosa más que de lo que ya conoce. Y no decidir, no ir por lo que quieres, al final de cuentas requiere que te mientas, que te abandones, que hagas más chico lo que te gusta, que te achiques para caber en un lugar que ya sabes que no cabes porque tú tienes ganas de ser más grande. Y hacerte chico pesa, quita energía, porque no desaparece, al contrario, se vuelve cada vez más grande. Es algo que he repasado en terapia estos últimos 3 años. Cualquier división interna que no resuelvo se va a volver a presentar porque sigue ahí. Y tener divisiones, tener diferentes facetas, tener como diferentes vidas y requiere mucha energía que pudiera estar enfocada en crear algo, en hacer funcionar algo. Entonces,
A ver, es importante sentarnos con nosotras mismas y nosotros mismos y ver qué tenemos en la mente, ver qué intenciones tenemos, qué nos está llamando, qué te está dando curiosidad, qué no has hecho que siempre has querido hacer y admitirnos y decirnos la verdad del verdadero costo de renunciar a nuestros sueños. Porque el costo que parece ser es que nos estamos ahorrando ese juicio, que nos estamos ahorrando esos miedos, no sentirte lista o no sentirte listo, evitarte críticas, pero ese no es el verdadero costo. Hay que decirnos la verdad más allá de lo que nos muestra la mente lógica, lo que nos está diciendo en el momento. Y si no lo vas a hacer, si no lo vas a decidir, si no vas a decidir ir por tus sueños y construirlos, hay que admitir el verdadero costo, que decidas y que sepas lo que va a suceder y que admitas la energía diaria que te va a costar no hacerlo. Y para poder llegar a esto, requerimos hacer objetivos nuestros miedos, volverlos reales. Y esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, que aprendí con mi psicóloga y uniendo diferentes prácticas y herramientas. Y se trata de volver objetivos nuestros miedos, porque muchas de estas voces que tanto nos da miedo y todas esas frases y esos escenarios que nos atormentan cuando tenemos miedo al que dirán, nunca las vamos a escuchar en la vida real, nunca las vamos a escuchar en persona, pero en nuestra cabeza, en nuestra imaginación están tan grandes y se ven tan potentes y definitivas y determinantes, y claro que asustan esas voces en nuestra imaginación y en nuestra cabeza, y sí están ahí todos los días. Y con esos ejercicios vamos a poder hacerlos tangibles. Para poder decidir, los vamos a aterrizar y vamos a ver cuál es la evidencia y los vamos a desmitificar y validar o desvalidar para que tu mente y tu cerebro puedan neutralizarlos o hacerlos más chicos, sobre todo objetivos irreales para que puedas de verdad evaluarlos. Una de las primeras cosas que aprendí con mi psicóloga cuando empezamos a hablar de estos temas fue que pensar es que ¿qué va a pensar la gente? Es que todos me van a criticar. Es una generalización muy amplia. Y no es verdad decir que todos lo van a hacer. Siempre hay personas específicas que nos preocupan, pero en nuestra mente por alguna razón se convierte como que en todos o en toda la gente. Y entonces empecemos ahora sí con los ejercicios prácticos de este episodio, y el primero es que en una hoja en blanco o en tu journal, porque te recomiendo escribir esto a mano, escribas los nombres de quienes específicamente te da miedo que piense algo o quién te dé miedo que te critique. Y esta lista es muy importante, que le vas a poner de título: estoy renunciando a construir e ir por mis sueños por las siguientes personas y sus opiniones. Y entonces vas a hacer esta lista con nombres y apellidos de estas personas y vas a escribir la frase que más te da miedo que digan, lo que más te da miedo que hagan o lo que más te da miedo que piensen. Entonces vas a escribir, por ejemplo, me da miedo que mi novio me diga, pero ¿para qué estás haciendo eso? ¿No te da pena? O si te da miedo que tu novio o que tu novia piense que por qué querría estar con alguien que haga o publique o que se dedique a eso. Lo que sea tu caso y el miedo que vaya a pensar o decir a esa persona, escríbelo. Por ejemplo, me da miedo que tal amiga, la que conocí hace 5 años, por decir un nombre, Luisa, me da miedo que Luisa vea mis fotos y que se burle y que se las enseñe a ese grupo de amigas de los jueves y que se burlen antes de que yo llegue al grupito. O me da miedo que la amiga de mi amiga, la tal Sofía, se intimide o piense que le robé la idea porque hace mucho tiempo me platicó que ella también quería hacer esto. O me da miedo cuando mi amigo Manuel se entere y vea mis publicaciones y que vea que estoy escribiendo un libro porque me va a decir que quién me creo. O me da miedo que mis papás y mi tía no entiendan lo que estoy haciendo y me da miedo que les dé pena y qué van a decir ellos con sus amigos. Escribe la persona, el nombre, el miedo de lo que va a decir o lo que va a pensar y qué estás dejando de hacer por ese miedo. Entre más honesto y entre más específico hagas esto, mejor. Y ahorita no pienses si tiene la razón o no tiene la razón. Primero necesitamos esta lista. Primero necesitamos que esto esté tangible porque apenas es el primer paso. ¿Qué van a decir? ¿Qué crees que van a opinar? Ahorita no vamos a entrar todavía en argumentos. Cuando yo hice esta lista me di cuenta que no era para empezar todo el mundo, pero hasta que no lo hice me pude dar cuenta y pude decir, ok, no es todo el mundo, específicamente son estas personas, y aún me quedaba mucho por hacer porque esos miedos que yo escribí aún así me aterrorizaban. La segunda parte y el segundo ejercicio es hacer todavía más tangible y más real ese miedo, esos miedos, para poder ponerlos ahora sí frente a nuestros ojos. Entonces, como segunda parte, lo que vas a hacer es, hay varias opciones, puedes escribir una carta, puedes hacer un audio, puedes hacer una nota de voz, puede ser en una hoja,
importa, esto nadie lo va a leer, nadie lo va a escuchar, lo puedes quemar o lo puedes eliminar después, porque este segundo ejercicio es imaginar el peor escenario, lo peor que esta persona puede llegar a decir de ti. Pero el peor escenario, tienes que escribir o grabar lo que más te da terror y lo que más miedo te da que diga, que piense, que haga. Y aquí realmente sí tienes que ser muy fatalista para escribir o grabar verdaderamente lo más terrible que puedes escuchar y el peor escenario. Entonces, volviendo con los ejemplos que había puesto antes, por ejemplo, aquí vas a decir, ¿qué diría tu novio si en el peor escenario te dice que ya no quiere estar contigo? Pero ¿qué te diría? ¿Cuáles serían esas frases que usaría para decirte y para juzgarte? O que Luisa y el grupo de amigas ya no quieran juntarse contigo y se estén riendo a tus espaldas, pero ¿qué estarían diciendo? ¿Cómo sería ese escenario? ¿Qué estarían diciendo a tus espaldas? ¿Qué te dirían cuando llegues y te enfrenten con la verdad? ¿O qué diría esa amiga de la amiga? ¿Qué diría tu amigo Manuel cuando se entere y cuando vea lo que estás haciendo? ¿Cómo te pelearías con tu novio? Y aquí lo importante es que documentes y que saques y externalices ese miedo gigantesco que tienes. Que ya no le des tantas vueltas y te imagines y plasmes el peor escenario en donde se pelean contigo, en donde tu familia ya no te habla, lo que sea que es el miedo, plásmalo con detalles. Y una vez que ya lo tengas escrito o grabado en notas de voz, hay dos opciones. Si lo tienes escrito, lo vas a leer frente al espejo, todo eso que escribiste, todas esas frases que tanto te aterran en esos escenarios, te los vas a leer de frente. Y si los tienes en nota de voz, también te vas a poner frente al espejo y le vas a dar play. Y lo que queremos con esto también es hacerlo más real. Queremos aterrizar cómo sería ese miedo en el mundo real. Queremos ver cómo puedes experimentar si es que se vuelve real, que sea tangible, porque así vas a poder darle un aspecto, una perspectiva más objetiva. Porque si solo te lo imaginas, no vas a poder tomar decisiones de manera objetiva, porque va a seguir en la imaginación y ahí no existe. Queremos ver cómo sería para ahora sí poder tomar mejores decisiones, porque solo en la mente, y este ejercicio también sirve para experimentar cómo reaccionaría tu sistema nervioso al vivir y escuchar ahora sí esas frases y esos escenarios que te dan miedo. Paréntesis, si tú ya has probado la herramienta del tapping, ya sabes que una de las 3 etapas del tapping es decirnos estas frases en negativo y son para oprimir esos botones y se siente incómodo. Y esas frases se sienten en el cuerpo. Y ya cuando se despiertan esas sensaciones incómodas, viene la tercera parte del tapping, que es transformar esa sensación en algo más. Lo mismo con este segundo ejercicio. Lo que queremos es darle esa probada al sistema nervioso de qué pasaría, cómo nos sentiríamos si lo que tanto nos imaginamos realmente llegamos a escucharlo. Y lo que va a pasar es que una vez que ahora sí lo escuchas, tu sistema nervioso reacciona, ya no va a ser una amenaza como tú te la imaginabas. Ahora sí ya vas a poder dimensionarlo, saber ahora sí de qué tamaño es en realidad ese miedo. Y eso sí le da información necesaria y válida a tu sistema nervioso, a tu cerebro, para ahora sí buscar cómo digerirlo. Y empiezas ahora sí a procesarlo. Y al sacarlo deja de ocupar tanta energía, ya que lo experimentas. Ahora, después, el tercer paso, el tercer ejercicio, ahora sí va a requerir que nos pongamos en una actitud de más conciencia y vamos a analizar y medir y a pesar y a contabilizar de manera también objetiva, inteligente y práctica estos miedos que tenemos y que ya experimentamos. Porque en esta tercera parte de la lista de personas que pusiste en tu lista, vamos a hacer un rank y les vamos a calificar y les vamos a categorizar. Y es importante que siempre en tu vida y en todos los aspectos, no solamente en este de cumplir tus sueños y tus metas, es importante que puedas definir la calidad del consejo que recibes de las diferentes personas, porque las personas en nuestra vida, las personas que conocemos, tienen diferentes ocupaciones, diferente energía, diferentes proyectos, diferentes cerebros, diferentes logros, y quiero enseñarte cómo es que se hace esto. Para empezar a calificar, en las categorías que vamos a medir, podemos usar números del 0 al 10, en donde 0 es nada y 10 significa algo extraordinario para ti, una muy buena calificación. Entonces, estas son las categorías que te vas a preguntar. ¿Esta o estas personas que ya enlistaste tienen la vida de tus sueños?
entonces las vas a calificar con un 10 si tiene todo eso con lo que tú siempre has soñado, tal cual. Si ya cumplió todo lo que tú internamente estás buscando hacer, es un 10, por ejemplo, si te inspira y es un gran ejemplo y quieres seguir al pie de la letra sus pasos y casi como si quisieras hacer copy-paste de su vida a la tuya. Pero, ¿y si no está viviendo la vida de tus sueños? Si es súper diferente con lo que está en tu imaginación, si es muy distinto a tus anhelos o si nada se parece a lo que tú estás tratando de hacer y de lograr en esta vida, le vas a calificar entonces con un 0 o con un 1. Y en estas calificaciones tú puedes usar toda la escala del 0 al 10, como tú lo vayas percibiendo en cada caso. Puede ser un 3, puede ser un 5, puede ser un 8. La segunda categoría para calificar a estas personas es a qué grado de su potencial están viviendo. Entonces, si una persona que tú ves está actuando y viviendo su vida a su máximo potencial, si tú ves a esta persona como que está llevándose a sus límites y está fortaleciendo su músculo de toma de decisiones y se está desafiando y está tomando acción en todo eso que tú sabes que tiene potencial y está aprendiendo todo el tiempo y está creciendo y está construyendo sus sueños, le vas a calificar con un 10 en esta categoría. Pero si esa persona es mediocre, tú ves que se conforma, si tú sabes que esa persona tiene a lo mejor muchas ideas pero no hace ninguna, si solo se queja, si se está lamentando de cosas que no ha podido hacer pero no está haciendo nada para hacerlas, si no está actuando o no está nada alineado o alineada con el potencial que tiene, entonces le vas a poner un 0 o un 1. La siguiente categoría es ¿qué tanto admiras el cerebro de esa persona? ¿Qué tanto la admiras intelectualmente? Si admiras su criterio, le pones un 10. Si admiras cómo piensa, si actúa conforme a las cosas que dice que va a hacer, si admiras la disciplina que tiene, las ideas que tiene, cómo planea, cómo se expande, si para ti es una persona muy inteligente y toma decisiones estudiadas y premeditadas, le vas a poner un 10. Pero le vas a calificar con un 0 si no admiras su inteligencia. Le vas a calificar con un 0 si desde tu perspectiva no toma buenas decisiones, si no la admiras, si no te impresiona su carácter, ni su criterio, ni su disciplina, ni su cerebro. Le vas a poner un 0. Y ahora, ¿qué tanto tiene esta persona la realidad financiera que tú estás buscando? ¿Su realidad te genera abundancia o te abre posibilidades? Entonces ponle un 10. Ponle un 10 si esa realidad financiera que tú quieres la tiene esa persona, si la realidad financiera que tiene te daría libertad, si te expande, si es a lo que tú quieres llegar, si esa persona está abriendo cada vez más espacio para recibir más en su vida, es un 10. Pero si esa persona para nada tiene esos objetivos o no tiene esa realidad financiera a la que tú aspiras y batalla y no controla sus gastos y tiene problemas o simplemente no tiene la cantidad y el nivel de abundancia o realidad financiera que tú quieres, le vas a calificar con un 0. Si no te inspira, es un 0. La primera vez que yo hice esto me voló la mente porque me hizo ver de manera tangible algo muy diferente a lo que yo estaba considerando en mi cabeza. Y así como me pasa muchas veces cuando hago journaling, que escribiendo me doy cuenta de cosas que no había visto antes y termino como con el emoji de la cabeza explotando, lo mismo me pasó con este ejercicio y solo aparecía la pregunta en mi cabeza de es que ¿por qué le di tanto peso antes a la opinión y posible crítica imaginaria o juicio de esta persona si ahora veo con números que su consejo no valía lo que yo creía? Y eso no significa, y esta es de mis partes favoritas, esto no significa que las personas en tu vida no son importantes, porque el cuarto ejercicio es trabajar precisamente en aceptar lo siguiente: puedo amar a alguien y no respetar sus opiniones, puedo querer y apreciar y compartir momentos con una persona, pero eso no significa que sus consejos me sirven, puedo adorar a alguien y aún así puedes separar y distinguir que lo que esa persona me dice que yo debería estar haciendo no me sirve y no me aporta y no va con lo que yo quiero hacer o con lo que yo tengo de meta. Y esto es un músculo, es el músculo que tenemos que crecer y desarrollar, de tener la habilidad de darnos cuenta de que cada persona tiene un rol en nuestra vida. Cada persona tiene un rol. El novio está para la parte romántica y para construir como equipo metas en conjunto y apoyarse y escucharse y formar una familia. Las amistades están ahí para compartir momentos similares de vida y escucharse y divertirse. Mis amigos están ahí para compartirnos experiencias de nuestros diferentes proyectos. Nuestros papás tienen un rol, nuestros familiares tienen
tienen un rol, nuestros compañeros de trabajo tienen un rol, pero muchas veces no nos damos cuenta y mezclamos todos los roles en uno y tendemos a juntarlos y queremos que una persona cubra todos los roles de nuestra vida y queremos que todo mundo nos aconseje y queremos que todos nos apoyen y que todos nos aplaudan y que todos nos digan sí, muy bien, y que todos nos compren y que todos nos den el mismo consejo y que todos nos den validación con lo que queremos hacer. Pero por eso es importante respetar los roles de cada quien. A ver, por ejemplo, si yo estoy con el objetivo de lanzar un producto, por ejemplo un planner para ordenar las finanzas de las personas, y tengo un amigo contador y que me inspira mucho cómo ha crecido sus inversiones y cada que lo veo me motiva a ahorrar y a cuidar mejor de mi dinero, claro que quiero su opinión y claro que requiero de su criterio y de sus recomendaciones para ese producto que esté preparando, porque hace sentido. Si estoy por lanzar un programa con rutinas de ejercicios y quiero crear contenido de esas rutinas y el novio es entrenador y está certificado y yo no sé nada y a esa persona le apasiona y tiene programas de entrenamiento privado, pues claro que quiero su opinión de esos ejercicios. Si tú estás escribiendo un libro y tienes una amiga escritora que ha publicado 2 libros y está con la mejor editorial del mundo y aparte escribe el mismo género que tú quieres escribir, claro que su opinión va a contar y la vas a buscar y le pides retroalimentación y que te haga más claro el camino. Pero si voy a lanzar un planner financiero, no voy a irle a pedir consejos a mi amigo que se la vive endeudado, en crédito y que no tiene ninguna meta financiera y apenas le cae dinero se lo gasta en la primera oferta que encuentra, ¿verdad? Si voy a lanzar un programa de rutinas, no le voy a pedir consejos a mi amiga que no hace ejercicio y que para nada la considero disciplinada. Y si voy a escribir un libro, no voy a ir con alguien que no sabe nada porque ni siquiera no lee ningún libro, no le voy a pedir consejos a él o a ella de si debería de hacerlo o no, porque para empezar me va a decir qué ridículo, ahorita ya nadie lee y va a apagar mi sueño. Con el tiempo he tenido que fortalecer este músculo para poder discernir si lo que me está diciendo alguien me sirve, si me aportan sus consejos con respecto a mi empresa, con respecto a mi proyecto en relación a mi objetivo. Y si no es así, puedo amar a esa persona y puedo convivir con ella y respetar el rol que tiene en mi vida, pero no puedo dejar que se mezcle un rol que no es y que no puede cumplir. Y el problema es que esto se nos olvida porque nuestra cabeza y nuestra mente le da automáticamente una calificación de 10 a todas esas personas en nuestra vida y mezclamos todos los roles que tienen. Y yo peleaba con esta idea, pero aún así, sin tomar el consejo o validación de alguien, aún así puedes tener una relación sana y gigante y nutritiva con esas personas. Otro ejemplo, es como si alguien que habla solamente inglés le pides consejos para hablar portugués, pero esa persona te va a dar consejos para hablar en inglés y si los tomas vas a seguir sus consejos pensando que te harán hablar portugués, pero evidentemente no va a suceder. Otra cosa que se nos olvida siempre es que sin querer las personas reflejan y proyectan sus miedos en nosotros y no lo hacen con malicia, no lo hacen para afectarte, simplemente así somos los seres humanos. Si alguien llega contigo y te pide consejos, tú le vas a poder aconsejar desde lo que tú conoces y desde lo que tú tienes experiencia. Y entonces de mí depende decir con los demás, ok, esa es tu opinión, ese es tu punto de vista, ese es tu lente y gracias por expresarlo, pero no me aporta porque tu experiencia no está alineada con lo que yo quiero, y decirlo y pensarlo con mucha objetividad. Y es importante saber que sí podemos amar y respetar a alguien sin tomar su opinión ni su consejo, porque el miedo al que irán es un instinto y en gran parte de ese instinto es un miedo natural a quedarnos solos, miedo a que si nos desarrollamos y elegimos una vida extraordinaria, una vida bajo nuestros propios términos, nos van a excluir y nos vamos a quedar solas, nos vamos a quedar solos. Pero sí podemos llegar a tener esta madurez y requiere de este tipo de ejercicios para tener esta madurez de estar en desacuerdo y aún así amar a las personas y seguir también recibiendo su amor y su cariño, aunque no compartan nuestros gustos, aunque no entiendan nuestros sueños. Y entonces podemos colocar esas voces donde van, donde competen, en el rol que desempeñan y deben de desempeñar. Las relaciones profesionales en lo profesional, las opiniones sociales en las relaciones sociales, las relaciones de amistad en su rol, las relaciones de familia en las cosas que competen de la familia. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? Que no se trata de elegir. Nunca se ha tratado de elegir, porque puedes tomar acción en tus proyectos, no tomar consejos y aún así coexistir con el tipo de relación que sí le compete con esa persona, porque no es para nada sostenible mezclarlo todo. Imagínate que terminas tratando de unir las opiniones de todo el mundo al mismo tiempo. Es prácticamente imposible. Me acuerdo cuando estaba por lanzar mi primer libro que tuve una lección de por vida, porque lo estaba autopublicando, aún no tenía un equipo, ni estaba con una editorial, estaba yo solo y entonces hice 3 opciones de diseño de portada para yo poder elegir la que más me gustara.
una era dorada y 2 eran azules, mi color favorito. Y yo, el Alfonso de 2018, empezó a pedir opiniones, pedí opiniones del color, de la tipografía a cada vez más personas. Y entonces alguien me decía, no, es que el azul no va bien con los libros, el azul si te fijas no se vende. Y como que yo decía, sí es cierto, tienes razón. Entonces aquí va en otro tono. Y hasta saqué un tono color salmón. Después iba con otra persona y me decía lo contrario. Y como que cada vez terminaba más confundido, cada vez le preguntaba a más personas. Hasta que por fin dije, a ver, ni una sola persona de las que les estoy preguntando sabe nada de libros. No son diseñadores, todos tienen colores favoritos diferentes. Entonces yo voy a elegir el que más me guste a mí, porque ya no podía de la confusión. Y eso fue un gran ejemplo, aunque fue un ejemplo chiquito, pero es también lo que hacemos también con nuestras decisiones de vida. Precisamente eso hacemos. Y entonces ahora, mucho tiempo después, ya puedo decir, ¿sabes qué? Qué bueno que eso te inspira, qué bueno que eso te funcionó a ti, qué bueno que eso es lo que a ti te gusta, a ti te funciona, pero yo no voy a hacer eso, no es lo que yo necesito. Y tenemos que calificar y hacer esta lista y este inventario de personas y ver de manera tangible qué impacto quieres que tengan en mi vida. Porque si no, solo vamos copiando indicaciones y consejos y direcciones y opiniones y deberías de otras personas pensando que nos van a llevar a donde nosotros queremos, y después cuando pasen 5, 10 o 15 años te vas a preguntar ¿por qué será que no llegué a donde quería llegar? Pero pues es que es obvio, si le pides direcciones a alguien que no sabe cómo llegar al lugar que tú quieres llegar, solo vas a terminar en situaciones similares a las de esas personas. Porque si tú pides direcciones para llegar a, no sé, San Francisco, pero escuchas las direcciones de alguien que solo sabe llegar a Chicago, vas a llegar a Chicago pensando que ibas a llegar a San Francisco. Y aparte de la expertise de cada persona, también es esto de aceptar que cada persona verdaderamente es un mundo. Cada quien tiene opiniones diferentes, inspiraciones diferentes, energía diferente acerca de todo, afinidades políticas, gustos, pasiones, hobbies diferentes, maneras de hacer las cosas diferentes, rutinas diferentes. Incluso tú tienes opiniones diferentes de las personas que te rodean y no todas las cosas que hacen los demás te compete. Y tú también has dado opiniones y tú has dado consejos que las otras personas no han seguido, y aún así las amas y las aprecias y las quieres y aún así forman parte de tu vida. Un mantra muy grande que ahora tengo, por ejemplo, en el tema de redes sociales, en el tema de mi empresa, es decir, honro y respeto que no estoy haciendo esto para mis amigos, no estoy haciendo esto para mi familia, y si ellos lo entienden y lo apoyan, qué increíble, pero si no, está bien, porque yo lo estoy haciendo por las personas que lo necesitan leer, por las personas que necesitan mi servicio, que necesitan mi producto, mis programas, para mis clientes ideales. A ellos sí les compete que estoy haciendo esto, a ellos sí les llama lo que estoy haciendo, a ellos sí les va a brillar los ojos con lo que estoy haciendo, y los que no me entienden, los que no comparten mi camino, los que no lo aprueban, ellos no me van a pagar, ellos no me van a enviar un mensaje, ellos no van a recibir impacto. Otra historia con mi psicóloga es cuando estaba escribiendo mi segundo libro y yo sentía de manera imaginaria que como este libro lo estaba publicando con la editorial más grande del mundo, había más presión y entonces tenía que impresionar a todas las personas y que tenía que agradarle a todos y que tenía que cumplir con resultados y que a todos les tenía que gustar, y el miedo era real. Me daba tanto miedo que no le gustara a nadie y que fuera un fracaso total, hasta que mi psicóloga me dijo, a ver, es imposible que a nadie le guste, le tiene que gustar por lo menos a una persona, porque es matemáticamente imposible que no le guste a nadie, ¿verdad? Y en segundo lugar, a ver, ¿a ti te han gustado todos los libros que has leído? Y pues claro que no, hay libros que ni siquiera he terminado porque para nada me gustan. Y entonces me respondió, entonces ¿por qué estás con esta expectativa tan falsa y matemáticamente y lógicamente imposible de que le va a gustar al 100% de las personas que lo lean? De hecho, me dijo esto, tienes que esperar que a muchas personas no les va a gustar. Y se siente eso diferente. Se siente diferente cuando ya aceptas que es cierto, que a muchas personas no les va a gustar. Se siente diferente esperar que eso suceda, porque eso es lo que va a suceder. Pero precisamente cuando te estás imaginando el miedo catastrófico y lo aterrizas y dices, es cierto, va a pasar, y aún así puedo con eso. Yo ahora me voy, por ejemplo, al extremo, porque a partir de ese día me mentalicé y me daba muchísima paz interior y tranquilidad decirme a mí mismo, a ver, al 50% de las personas no les va a gustar este libro, y al 50% de las personas
personas les va a encantar. Y qué increíble, porque con eso ya dejas que el miedo se haga chiquito y lo pisas, y a partir de ese cambio de mentalidad yo ya pude seguir escribiendo el libro que a mí me hubiera encantado y fascinado leer, porque me quité del miedo. Y cuando lo terminé de escribir, volví a la oficina de mi psicóloga y le dije: este libro es totalmente mi estilo y estoy tan orgulloso de que lo hice sin pensar en a quién le iba a molestar o sin pensar a quién podría no gustarle, porque fue liberador aceptar que a muchos no les gustaría y a muchos sí les gustaría. Y ahora si me meto a Amazon o a Audible o a cualquier plataforma, claro que hay reseñas de personas que lo detestaron y que no conectaron, como era de esperarse, pero también hay reseñas de 5 estrellas de personas que les dio otra perspectiva y que les ayudó y que les encantó lo que leían, y para ellos era el libro, no para los demás. Ahora aplico el mismo concepto y el mismo tipo de pensamiento para todo lo demás, porque es normal si alguien entiende lo que haces, y tienes que esperar que alguien no lo entienda, tienes que esperar que a alguien no le guste, porque si te da miedo y estás pensando que le tiene que gustar y agradar a todo el mundo, eso sí es irreal. Y entonces si tú vas empezando y sientes que tus amigos no comparten lo que subes, si no le dan like a lo que estás compartiendo, si no les interesa, no tiene por qué interesarles, porque ellos y ellas están buscando hacer otra cosa con su vida y está bien. De hecho, qué bueno que el algoritmo les va a mostrar cada vez menos tu contenido, y no es personal. Ellos, igual que tú, tienen sus propias metas y tienen sus propios sueños y tienen sus propios intereses y prioridades, y no tienen que ser las mismas que las tuyas. No tendría por qué, no tendría sentido. Y quiero contar otra cosa que tampoco le había dicho a nadie. Creo que esto ni siquiera tuve que trabajarlo con mi psicóloga, esto lo entendí ya con el tiempo, y es que al principio, cuando me lancé al mundo, yo empecé mis redes sociales a la par de que lancé mi primer libro, y me enojaba mucho al principio que mis amigos, mi red de conocidos de toda la vida, de la universidad, de la escuela, no compraban mi libro, y me frustraba mucho y me sentía honestamente decepcionado y muy impotente e inseguro, y me cuestionaba todo el tiempo por qué, y me decía mucho: es que si yo viera que alguien que conozco y alguien de mis amigos escribe un libro, yo sería la primera persona en pedirlo y en felicitarlo y en leerlo. Y no lo voy a negar, duele y sí lastima, y me lo cuestioné muchísimos meses, yo creo que hasta más de un año, y duele más al principio porque cuando es la primera vez que haces algo público, claro que quieres, y es muy humano esta sensación de querer pertenecer y querer sentir el apoyo de los demás, sobre todo las personas que te han visto crecer y de las personas que has visto toda tu vida. Y a ver, también me decía esto mucho tiempo como víctima, como es que ¿por qué si yo sí los apoyaría? Pero ahora, con perspectiva, puedo entender que el libro no era para ellos. El libro no les iba a funcionar a ellos. A ellos probablemente se les haría aburrido o ni siquiera lo leerían. Pero ahora agradezco más, mil veces más, 1,000,000 de veces más, que el libro ha llegado a quienes tienen que llegar. Porque al mismo tiempo que estaba experimentando eso, cada día, desde el día 1, recibía mensajes y comentarios de personas que lo estaban leyendo. Y el libro estaba en los más vendidos a nivel nacional, y hoy, 5 años después, sigo recibiendo mensajes de personas agradeciendo haberlo escrito. Y recibo muchas historias de emprendimientos que empezaron gracias a ese libro, o negocios que surgieron y cambios de perspectiva y realizaciones que les trajo a sus vidas después de leerlo. Algo que sucedió también era que personas que tal vez yo consideraba como que medio conocidas o súper lejanas me mandaban mensaje de que también lo habían leído, y para mí empezó a ser como un wow, ni siquiera recordaba a esta persona y ahora leyó mi libro y me escribió y me dijo que lo inspiró. Y a veces me da risa porque incluso las personas que me hacían bullying en primaria o en secundaria o en prepa ahora me ven y me felicitan o me piden algún consejo, y algunos hasta me dicen que les inspira que puedo trabajar y viajar y que siempre salen en sus pláticas el libro y lo que hago. Y a ver, como te decía, al principio no va a suceder esto. Al principio es difícil de mencionarlo porque aún no llegan esas personas que sí te apoyan. Cuando no has empezado o en los primeros días después de lanzar, todavía no tienes estos mensajes de apoyo de muchas personas. Pero sí quiero que sepas que van a llegar si sigues haciendo tu esfuerzo para las personas para las que sí es tu esfuerzo. Y es normal que quieras que tu papá te entienda, que tu mamá te entienda, que tus amigos te entiendan y que te aplaudan y que estén formados para comprar tu producto y contratar tu servicio. Pero imagínate que abres un restaurante vegano y tu papá ama la carne y todos los productos de origen animal, y tú te sientes mal porque no es el primero en la fila para comprar comida vegana todos los días. Pero no es personal, no abriste un restaurante vegano para él o para las personas como él. Y claro que siempre es increíble recibir el apoyo de alguien que amas, pero no puedes darlo por hecho, no puedes esperar que todos van a estar ahí. Y entonces todo esto se trata de que yo
yo no puedo decirme, si no me apoyan todos, no voy a empezar. Si no me apoyan todos mis conocidos, no me voy a animar. Si no me apoyan todos mis conocidos, no lo voy a hacer o no me voy a mostrar, porque eso jamás va a suceder. Es como si yo ahorita publicara un libro en español y me preocupo por todas las personas que hablan alemán que no lo están comprando y me obsesiono con esas personas que no hablan español, que no lo compran y no lo leen y no lo entienden. Y es lo mismo con lo que tú quieres hacer. No todos tienen eso en la mente, no todos hablan ese idioma, no todos tienen ese interés y es irreal esperar que así sea. Y si alguien que habla otro idioma diferente al tuyo tiene otros hobbies, otras metas, puedes decirle mentalmente, tu punto de vista es muy importante, pero no tengo que usar tus direcciones porque no me va a llevar a donde yo quiero. Y eso no significa que no lo quieres o que no lo respetas. Y más bien también puede ser al revés, porque la pregunta podría ser, ¿qué tanto te admiras tú a ti? ¿Te estás construyendo como tú quieres ser? ¿Estás construyendo la realidad financiera que tú quieres? ¿Estás actuando bajo tu potencial? ¿Te admiras intelectualmente? ¿Estás haciendo las cosas que tú tanto quieres? Porque las personas también te van a medir a ti y van a pedir tus opiniones, porque esto también es al revés. Y esto te ayuda a ver, cuando lo pones al revés, qué escala tendrías tú en la opinión de alguien más. Y esto no es para agradarle a todos ellos, es para que te des cuenta que estas escalas también aplican para ti. ¿Cómo te calificarías del 0 al 10 en ese listado que hicimos al inicio? Y entonces, cuando tú opines o cuando alguien te pida un consejo, va a decir, sí está brillando, sí está en donde yo quiero llegar, está logrando lo que yo quiero. Y entonces, sí voy a tomar su consejo muy seriamente. Pero si esa persona que te está escuchando o que tú le diste tu opinión y esa persona que se pregunta esto mismo y se dice, pero yo no quiero llegar a donde está él, yo no quiero las mismas cosas que él o ella, no tomaré en cuenta entonces su consejo. Y tú también tienes que aprender a que no todo el mundo va a escuchar tus consejos ni seguir tus direcciones, y aún así puedes amarlos y quererlos y respetarlos y está bien, porque repito, todo coexiste, porque no es una cosa o la otra. Pero nuestra cabeza súper dramática y este miedo al que irán, si no hacemos todo este análisis y si no discernimos y si no hacemos tangible el miedo, si pensamos que es una cosa o la otra. Nuestra cabeza nos hace creer que o seguimos el molde o nos quedamos solos de por vida, pero no es así. Hay un lugar más neutral y más objetivo para todas estas cosas. Puedes ir por tus sueños y también estar rodeado de quienes te aman y te respetan. Un aspecto que también hay que considerar que no he mencionado es que también es muy humano querer tomar en cuenta las opiniones de los demás. No tiene nada de malo que esto te esté importando, porque eres una persona, eres un humano y todos tenemos miedos e inseguridades. Y ¿sabes qué? El miedo es una habilidad también. A nuestros antepasados, claro que les servía tener miedo, porque imagínate que hacías algo diferente y te sacaban de la tribu y literalmente te podías morir de hambre y si te quedabas sola o solo. Mi psicóloga siempre me lo recuerda, es muy humano querer pertenecer, es muy normal y no tiene nada de malo buscar validación y querer sentirse aceptado, porque antes, al principio, me sentía mal por tener miedo porque pensaba, entonces no soy fuerte, entonces no soy valiente, entonces no soy de las personas que están destinadas a lograr cosas grandes porque siento miedo y porque esto me está importando y no debería de importarme. Si me paraliza el miedo significa que hay algo mal en mí y no voy a poder con lo que viene. Y por eso si algo me mueve y me inspira tanto el leer memorias y autobiografías y ver documentales de personas que admiro, es poder conocer a las personas que han hecho cosas extraordinarias con su vida, que han hecho cosas por el mundo, por su industria, y ver cómo todas esas personas, todas y todos, el 100% han pasado por esto, han tenido miedos. Y también hay que recordar que el miedo tiene cosas súper necesarias como seres humanos. Qué bueno que tienes miedo, porque si no serías psicópata, porque al final de cuentas es una alerta de que si te lanzas al mundo, nadie te va a querer y te vas a quedar sola, que si te muestras cuál eres, nadie va a querer estar contigo y te van a sacar de la tribu y no vas a tener nada que comer. Y claro que estos miedos hasta se te va el aire, porque antes literalmente sí te sacaban de la tribu y te morías, pero ahora es otra época, es imposible que suceda esto y ahora nosotros podemos ser más perceptivos y más inteligentes y analizar y tomar decisiones de manera inteligente y objetiva analizando estos miedos, porque antes les tenías que hacer caso sí o sí. Y es completamente normal que si haces algo diferente o quieres hacer algo diferente, algo te salte y se prenda esta alerta y que algo reaccione dentro de ti. Y entonces no es que si te importa el que dirán significa que estás dañada o dañado. Simplemente es una capacidad y ese miedo y esas alertas te van a servir para otras cosas. Lo importante es que no lo usemos para apagar nuestros sueños, ni para hacernos chicas ni chicos, ni para dejar lo que queremos hacer. Significa que al sentir miedo hay que simplemente reorganizar
cómo tomamos decisiones, cómo acomodas esa alerta, cómo clasificas, cómo la calificas. No hay que reprimir entonces esa capacidad, pero tampoco decir, voy a cumplir mis sueños cuando me deje de importar, cuando ya no sienta miedo, como si tuviera que curarme, como si tuviera que reprimir el miedo, esa sensación, pero no se trata realmente de eso. Otra cosa que no dejo de pensar últimamente es en recordar que las opiniones de los demás no son fijas y la mayoría de las veces las opiniones que alguien tiene sobre algo cambian con el tiempo. Y me gustaría que pensaras en alguna ocasión en la que viste a alguien y juzgaste a una persona y esa persona te cayó mal, pero después la conociste y aprendiste algo más de esa persona y dijiste, creo que me equivoqué, me adelanté en juzgar, y al conocer más cambiaste completamente tu perspectiva de esa persona. Probablemente también has cambiado de opinión en muchos temas, y entonces si tus opiniones no han sido estáticas, las opiniones de los demás tampoco. Y muchas veces tiene que pasar el tiempo y las personas tienen que ver más ejemplos y más evidencia y las personas van cambiando su opinión y hay que dar por seguro que las cosas van a cambiar. Y esto nos sirve como otro ejercicio más, porque ¿qué pasaría si supieras que las personas que pusiste en tu lista, esas personas de las que te da terror su opinión, qué pasaría si supieras que van a cambiar de opinión en el futuro? ¿Qué pasaría si ahorita tú quieres lanzar un producto o un servicio o dar una opinión o apoyar una causa y decir tu postura, alzar tu voz, dar tus reflexiones y mostrar tu manera de hacer las cosas, y ahorita tú percibes que las personas que te rodean piensan lo contrario o que no comparten eso, o que simplemente ni siquiera lo ven como posible o que no te entienden y te van a hacer sentir como que rara o raro? Pero ¿qué pasaría si tú dejas de hacerlo y por dejarte llevar por el miedo no lo haces? Y pasan los años y esas personas cambian de opinión. Y en el futuro esas mismas personas lo hacen, o esas personas lo ven normal, o esas personas están bien con eso, o hasta apoyan la causa y son aliados y apoyan a las personas que sí lo hicieron, pero tú no lo hiciste porque te aterraba en el pasado que no te entendieran y que te juzgaran y que renunciaste a hacerlo en su momento. Claro que te va a doler y te vas a sentir frustrada y te vas a sentir demasiado frustrado. Y tampoco se trata de pensar en, todo mundo va a cambiar de opinión y todo mundo me va a apoyar en el futuro, porque sí habrá muchos que se resistan, pero otros sí van a cambiar de opinión. Históricamente, y la evidencia que tenemos es que las personas todo el tiempo están cambiando sus opiniones. Y entonces esto se trata de creer en lo mejor que va a pasar. Y cuando tú decides sí hacer las cosas que te llaman, cuando decides sí seguir tu potencial, te vuelves un espejo. Y entonces las personas cuando te vean a ti te van a tomar como ejemplo y esas personas van a decir, entonces yo también puedo ir por mis sueños. Por eso cumplir tus metas también es un acto de generosidad para los demás, porque le dices al mundo, le dices literalmente a los demás con tus acciones, les dices a las personas que te rodean, tú también tienes el permiso de ir por eso que tanto quieres. Cuando empiezas a hacer, no a pensar, cuando empiezas a hacer las cosas que sí te llaman, tú te vas a dar cuenta. Las personas empiezan a acercar para pedir un consejo y te dicen, oye, necesito que me enseñes. Oye, ¿cuándo podemos hablar? Oye, felicidades por todo lo que estás haciendo, porque se dan cuenta. Pero si pasa lo contrario, hay que preguntarnos, ¿cómo me voy a sentir de que abandoné mis sueños y ahora esa persona piensa lo contrario? Y pensar que te sacrificaste y ahora estas personas piensan lo contrario y tú te lo guardaste y tú te lo escondiste. Y eso nos lleva a la conclusión de que lo que opinan los demás no son bases estables como para dejar que sean el piso de nuestras decisiones. Y si las opiniones de los demás cambian todo el tiempo, entonces no son los cimientos que debería de poner o no son en lo que debería de basarme, porque cambian todo el tiempo. Y repito, eso no significa que el miedo no existe, porque nadie llega a ese punto en el que no sientes nada de miedo, porque no somos robots y no somos psicópatas. Pero la única manera de hacer cosas extraordinarias es hacer estos ejercicios, cargar el miedo y dejarlo de alimentar. No significa que se va, no significa que ya no nos preocupa nunca, significa que cargamos el miedo y aún así hacemos lo que se tiene que hacer. Pero no dejar que el miedo sea el que dirija nuestras vidas y decidir qué es lo que vas a alimentar. Hay una metáfora que hace 5 años, decía en todas mis conferencias, y es que es como si dentro de nosotros tuviéramos 2 lobos. Uno de los lobos es el optimismo y nuestros sueños y nuestros anhelos, y el otro lobo son los miedos y el pesimismo y el autosabotaje. Y entonces cada día tenemos que hacernos la pregunta de quién va a ganar la pelea entre estos 2 lobos internos. Y la respuesta siempre es: gana el lobo que tú alimentes. El lobo que tú alimentes es el que gana la batalla, al que tú le das la fuerza, al que tú nutres.
Y entonces, ¿qué voy a nutrir hoy? ¿Al miedo, haciéndolo cada vez más grande, o voy a alimentar a mis sueños? Por muchos años yo estuve alimentando mis miedos porque nadie me enseñó cómo alimentar mis sueños. Pero claro que sabía alimentar mis miedos, era súper cómodo, porque solo basta con decirte a ti misma o a ti mismo, no estoy lista, no estoy listo, ahorita no, ¿para qué me preparo? ¿Para qué me preparo si ahorita no es mi momento? Y aquí están las señales de que esto no es para mí. Y entonces mejor no empiezo porque tengo miedo y no voy a poder y no sé cómo hacerlo y tengo que estar listo, pero todavía no. Esa es la manera más fácil de alimentar el miedo. Y ahora ya aprendí a alimentar a los sueños. Y alimentar nuestros sueños no significa que no te va a importar o que no vas a sentir miedo, pero si dices, ok, me tengo que preparar y tengo que aprender y me voy a meter a tal entrenamiento y me voy a meter a la cancha y voy a dar el primer paso y voy a entrenar y me voy a preparar mientras avanzo y voy a dejar que las acciones hagan el pensamiento. Y es decir, esto de voy a estar lista y voy a estar listo. Es como manejar un carro. Cuando no sabes hacerlo, cuando estamos más chicos, se puede ver aterrador. Y claro que si nunca has manejado un carro en tu vida, vas a decirte a ti misma o a ti mismo que no estás lista o que no estás listo, porque claro que no tienes esa experiencia, pero no te vas a quedar repitiéndote, no estoy lista, no estoy listo, no estoy lista, no estoy listo por años, ¿verdad? Lo que haces es agarras el teléfono y buscas una de esas clases y entras al entrenamiento, ya las asesorías y practicas y pides consejos o le pides a tu papá o a alguien que te enseñe. Y me gustaría que recordaras alguna vez en que hiciste eso, en la vez que no sabías qué hacer algo, pero sí aprendiste a hacerlo, porque ya lo hiciste, ya pasaste por ese proceso del ejemplo. Y entonces solo se trata de replicar eso en las historias que también te están dando miedo ahora, en buscar las herramientas, buscar la preparación y buscar la manera, y te vas perfeccionando en el camino a pesar del miedo. Y entonces así es como haces algo por tus sueños cuando los empiezas a alimentar. Y entonces al final ese es el lobo que va a ganar, el de los sueños, no el del miedo. Y sí, tal vez mientras te abres camino y mientras haces cosas diferentes, puede que te toque ser la primera persona en tu círculo en atreverse, en cambiar, la primera persona que se lanza, la primera persona que tiene una empresa, la primera persona en comprar una casa, la primera que lanza una marca personal, la primera persona que se muestra, la primera persona que opina, que enseña, que honra su voz, que se muestra, la primera persona en tu círculo social que le muestra a los demás cómo es vivir una vida que vale la pena vivir. Pero tenemos que estar dispuestas y dispuestos a pagar el precio, y muchas veces ese precio está en ser los primeros y abrir caminos. Pero qué honor hacerlo, qué honor abrir caminos. Así que pregúntate ahora, del 0 al 10, ¿qué tanto te importa a ti tu futuro? Del 0 al 10, ¿qué tanto te importa a ti tu satisfacción a largo plazo? Del 0 al 10, ¿qué tanto te importa tu potencial? Y dite la verdad. Y si hoy sientes que tu miedo aún así es más grande que tus sueños porque es el que has alimentado más, está bien. Solo acepta que es el que has nutrido. Y entonces de ahora en adelante pregúntate, ¿cómo puedo alimentar hoy a mi sueño? ¿Cómo le puedo dar más ilusión? ¿Cómo le puedes enseñar? ¿Cómo te puedes ir entrenando? ¿Qué primeros pasos puedes dar? Y hay cosas que tú mismo o tú misma puedes hacer para empezar a nutrir esto, como, ok, ya compré mi dominio, ya me inscribí a tal curso, ya busqué tal entrenamiento, ya seleccioné mi username, ya publiqué que voy a escribir un libro. Y no tienes que hacer cosas gigantescas, solo se trata de ir haciendo cosas que van destapando y desencadenando otras mucho más grandes, cosa por cosa, como si fuera una cadena. Y a veces un primer paso es tan simple como meterte a investigar lo que ahora quieres estudiar, o escribirle a un mentor o a una mentora, o meterte a ver cuánto cuesta el boleto de avión del viaje que siempre has querido hacer, o hacer el presupuesto de tu proyecto o de cualquier cosa que tengas en mente que te esté dando miedo, meterte al curso, meterte al entrenamiento, a las asesorías. ¿Qué acción puedes hacer para ir alimentando y nutriendo ahora más eso y ya no nutrir al miedo? Y entonces, si te das cuenta, no es que ya no te importe jamás el miedo, que ya no va a existir. Se trata de cómo hacer ahora más grande el sueño, cómo hacer más grande tu potencial, cómo le hacemos para que ahora te importe más eso. Porque si tu miedo ocupa, por ejemplo, el 51% y el 49% lo ocupan tus sueños, solo necesitamos que sea al revés, que sea un 51% más grande y que te importe un 51% tu sueño, y ya, con eso estamos del otro lado. Y esto tiene que ser intencional, esto no va a cambiar y no va a suceder por accidente. Hay que enseñarle a nuestro cerebro y hay que darle evidencia, hay que darle práctica. Eventualmente, como ya lo has experimentado con otras cosas, con la práctica te vuelves experta y te vuelves experto
experto. Y solo depende de ti cuando empiezas, si hoy o en un mes o en 5 años o en 10 años o en 15 o en 20, pero que tú decidas el costo de oportunidad y lo que vas a cargar en ese tiempo por haberlo o no haberlo hecho. Y quiero que nos imaginemos que hay 2 mesas. En 10 años a futuro hay 2 mesas y la pregunta es ¿en qué mesa quieres estar? Hay una mesa en la que las personas sacrificaron sus sueños para ser mediocres y esas personas están chismeando y están siguiendo todas las reglas, todos los moldes y están criticando y están diciendo lo mucho que les importa el que dirán. Pero hay una segunda mesa que es de las personas con vidas extraordinarias, con vidas gigantescas, con anécdotas. Y si te sientas con estas personas de esta mesa, te van a decir, a ver, cuéntame cómo le hiciste, porque a mí también me importó el que dirán, pero aún así lo hice. Cuéntame tu experiencia y luego te cuento la mía. Y a todas esas personas les costó y a todas esas personas tuvieron miedo, pero ahora están llenas de historias en donde aún así lo hicieron. Y si tú llegas a tratar de sentarte en la otra mesa, no se puede, porque no puedes sentarte en 2 mesas al mismo tiempo. Porque si tú eliges una vida extraordinaria y te sientas en la primera mesa de los conformistas y tú llegas a contar tus historias increíbles y extraordinarias, a los mediocres les va a incomodar, no les va a gustar. Cuando empiezas, sí puedes sentirse que te vas a quedar solo o sola. Al principio tuvieron que pasar meses para empezar a encontrar a las personas con las que sí me podía sentar, pero si no las encontraba al principio, si no las encontraba rápido, era porque apenas estaba empezando y porque no había conectado todavía con ellos. Pero eventualmente pasa, eventualmente encuentras esa mesa. ¿Con quién quieres conectar tú? ¿Con quién quieres hacer clic? Porque antes, hace 10 o 15 años pensaba que tenías que esforzarte mucho en hacer networking y tenías que estarte presentando, pero cuando de verdad empiezas a hacer tus cosas, eso se va dando solo y las personas van llegando porque al estar tomando tu acción en tus sueños y en tus metas, en tus objetivos, en tus prioridades, tú también ya tienes algo que aportar y ya vas generando experiencia y ya tienes cosas que contar y opiniones y las personas también te empiezan a buscar y empiezas a conectar con los que también hablan ese idioma y eso se consigue haciendo las cosas, tomando los riesgos, haciendo las cosas que antes no estabas dispuesta o dispuesto a hacer. Así que hoy no te deseo para nada que te deje de importar el miedo al que dirán, porque eso es imposible. Lo que sí te deseo es que dejes de alimentarlo. No te deseo que ya no quieras pertenecer, pero sí te deseo que tu sueño te importe más que el miedo, aunque sea un 1% más. Y te deseo que tengas mucho discernimiento para reconocer y colocar las opiniones, los miedos y estas cosas que nos dan terror en el rol que pertenecen con la calificación que le compete. Así que si necesitas, toma una hoja, toma tu journal y siéntate contigo misma o contigo mismo en un café a hacer estos ejercicios, anota, califica, porque si ya lo escuchaste y todo esto te hizo sentido, escribirlo y sí hacerlo va a cambiar muchas cosas más, que vas a acabar como yo, como el emoji de la cabeza explotando. Por mi parte, aquí abajo en la descripción del episodio voy a dejarte el link para todas las personas que quieran ser parte de mi entrenamiento intensivo para lanzar una marca personal o hacerla funcionar. Estoy muy emocionado, estamos a nada de comenzar. En este entrenamiento intensivo llamado Marca Personal 360 pasaremos 6 semanas juntos y mi objetivo es que este entrenamiento sea tu lugar para preparar y lanzar tu marca personal, para darte práctica, para darte experiencia, para darte evidencia. Te quiero enseñar cómo tener todo claro, planeado y decidido para poder lanzarte al mundo, pero con una buena estrategia. Te quiero enseñar cómo hacer un sistema para tener constancia y te quiero enseñar a tener una excelente planificación de contenido, qué es lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que sí hay que compartir, lo que no, qué medir. Y te mostraré mi planificación, mi organización, cómo tener ideas, cómo plasmarlas y quiero enseñarte mis sistemas. De este entrenamiento vas a salir lista o listo para lanzar una marca personal fuerte, potente, brillante, radiante, unificada, coherente, constante y clara. Y hablando de todo esto que hemos hablado en el episodio, yo sé que da miedo. Yo sé que hay tantas cosas personales que hay que trabajar cuando vas a lanzarte al mundo y también por eso quise invitar, y es un honor tenerla como parte de este entrenamiento intensivo, a mi psicóloga, que me va a encantar que la conozcas porque va a ser parte de las sesiones y que trabajes con ella para darnos cuenta y darnos un clavado al interior y trabajar de manera personal estos miedos y muchos otros más como la indecisión, falta de constancia, falta de motivación, porque yo sé más que nadie que ese trabajo personal se tiene que hacer para poder lanzarte
presentarte al mundo y lo vamos a hacer dentro de Marca Personal 360. Así que espero que todas las personas que en algún momento hayan pensado o decidido que quieren hacer esto, los veo dentro. Y si tienes algo de avances, algo de camino recorrido, pero no ha funcionado o has perdido la motivación porque no funciona o no termina de despegar o necesitas un plan, también te veo dentro. Ya sea si vas empezando o tienes algo de avance. En el link que te dejé en la descripción del episodio vas a poder unirte e inscribirte porque hay cupos muy limitados al ser una experiencia intensiva. Así que si esto forma parte de tus sueños, te veo dentro porque nada de lo que te está llamando está ahí por error. Gracias por haber llegado hasta aquí, haz estos ejercicios y gracias por ser parte de Algo Más Que Contarte podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos.